porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente y ahí no entienden cuando es el llamado de nuestro Señor y cuando Dios toca a la persona, donde quiera que la persona se encuentre o no quiera, el Señor hace ese sentir de buscar del Señor y ahí no puede decir, tiene uno que obedecer su palabra. Aquí estamos hablando, vamos a hablar un poco de Jonás, como vino todo mundo casi escuchaba ese cántico. Cuando yo estaba pequeño escuchaba un cántico que una iglesia cantaba ahí, que dice que vino un pez muy grande y Chumbluk se lo comió. Jonás no hizo caso a la palabra del Señor y un pez muy grande se lo tragó. Bueno, este es asunto que vamos a hablar de la palabra de Dios. Para poca gente que no ha tenido una relación, un encuentro personal con Cristo, esto de la palabra de Dios a ellos se les hace como que fuera un paquín. No le encuentran sentido o una revista de esa barata, pero esto tiene mucho poder. Y cuando uno tiene el encuentro personal con Cristo Jesús, las cosas cambian y uno sabe completamente que Dios existe porque se le ha revelado a uno y ese es el asunto que muchos van a la iglesia pero no llegan al conocimiento, a tener ese encuentro. Todos los que han encontrado, han tenido ese encuentro espiritual con el Señor podrán entender de lo que yo estoy hablando. Y a veces la gente puede ir a la iglesia y hacer muchas cosas y muchos se hacen muy religiosos. Los religiosos son comparados con los fariseos y todo eso, que eran gente muy estudiada, pero no podían comprender las cosas de Dios, porque es otra, esto se discierne espiritualmente, dice. En Jonás, la primera, en todos los libros, en el libro de Jonás es todo lo que se habla, que vino de la palabra, vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job y hay una nave que partió para Tarsis y pagando sus pasajes entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, dice. Pero como Dios no, él pensó irse lejos, pero Dios te vaya donde te vayas, él te encuentra. Y dice aquí, se lo voy a narrar, usted puede leer en su casa todo lo de Jonás, ahí está todo el libro de él. Yo se lo voy a tratar de hacer más breve por el tiempo y que quiero que la gente pueda escuchar un poquito, porque ese es el propósito, es que la gente escuche, que sea poquito. No se le puede hablar a tardarse mucho porque a la gente no le gusta mucho ese, que se le hagan muy de larga. El asunto fue que vino Dios y le dijo a Jonás, ve a Nínive para que les hablara la palabra de Dios. Pero él rehusó y se fue al lado contrario y se montó a un barco, dice ahí, para no hacerse tan cansada, se montó al barco y ahí empezó una fuerte marea. Entonces, ahí los marineros ahí echaron suerte y se dieron cuenta que el problema venía de Jonás, les dijo, el problema viene conmigo que he desobedecido a Dios, tienen que aventarme al mar, dice. Tremendo valor de Jonás y agarraron a Jonás, los marineros lo aventaron al mar. Y ahí fue que Dios hizo que un pez grande se lo tragara. Y él estuvo, dice, allí en el vientre del pez, pero ahí él se arrepintió y empezó a pedirle al Señor perdón y que lo ayudara. Y dice que estuvo como tres días ahí. Después el pez se fue a la orilla y ahí lo vomitó. Y ahí salió Jonás y entonces volvió con el Señor y fue, entonces le dijo, entonces sí fue a Nínive, porque Dios tenía algo especial para Nínive. Entonces llegó a Nínive, dice que se tardaba 3 días caminando para poder hablar con todas las personas. Y él empezó a decirle que si no se adentró a Nínive y les empezó a decir allí a las personas que si no se iba arrepentían dentro de 40 días, Nínive iba a ser destruida. Y mucha gente escucharon todo eso y eran gente bastante maleada, por es que Jonás no quería ir allí, pero la gente era entendida, no era tan
como en otros casos. Ahí la gente de Nínive nomás les dijo Jonás y sabían que era un profeta, empezaron a pedirle perdón y se pusieron en ayunos y entraron dice la palabra, en silicio que se hacía en esos tiempos. Y silicio era ponerse como un saco de yute, para más o menos que me entiendan. Era hecho de cabra, dice, o de camellos, pero eso era picazón. En aquel tiempo se ocupaba eso, del silicio, y se ponían encima de la ceniza, pero era otra historia de antes. Pero toda la gente fue obediente y llegó la palabra llegó hasta con el juez, con el rey, dice. Y el rey metió una orden rápido que todo mundo se pusiera en ayunas y oración y en silicio para que Dios los perdonara. Y toda la gente hizo eso y dice que hasta los animales pusieron en ayunas. Y el Señor escuchó su clamor y los perdonó. Pero ahí se ve el asunto que la gente entendió el mensaje del Señor. Y a veces es duro. Yo cuando empezaba en el Evangelio, nos dijeron de una iglesia que esa iglesia era muy activa. Y esa iglesia te ponían al que quería, pues no se prestaba a las cosas de Dios. Entonces, ahí una vez lo mandaron a nosotros para Bakersfield. Éramos como unos 5 que íbamos allá. Y el asunto es que para el tiempo de calor eso era tremendo, eso ahí, pero Dios dice que cuando uno está con Dios y Dios lo está protegiendo, uno no siente ni el calor ni ninguna cosa y el gozo tremendo. Ahí pusimos a predicarle a muchas gentes ahí y ahí nos venimos muy tranquilamente, muy gozosos para nuestra casa. Y el asunto es que al principio uno no quiere, pero Dios le pone el deseo y uno cambia todos sus asuntos. Estamos en Lucas 19, vamos a contar otro relato muy brevemente, donde dice que el Señor llegó a la ciudad donde nació Zaqueo, y Zaqueo sabía que Jesucristo iba